Hola amigas y amigos de el Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición. Entonces parto con ponerlos a ustedes más o menos en el contexto de esta guerra franco-prusiana que se libró en 1870. Tenemos por un lado a Francia, que en esa época era un imperio más bien de nombre que de realidad. Normalmente un imperio es una entidad política donde un estado central tiene dominio sobre un área de relativa importancia, tiene colonias, en otras palabras. Francia en ese momento, en esos años, no tenía más que un puesto, casi diría un puesto fronterizo, no sé si una colonia, en el norte de África, Argelia, y no mucho más que eso. No mucho más que eso. Era imperio porque el hombre que comandaba esta entidad, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del gran Napoleón, se coronó emperador en 1851. Había sido elegido presidente un año o 2 años antes, en unas elecciones normales, democráticas. Ganó esas elecciones, pero él quería más y en un momento dado se hace coronar emperador. Un imperio muy curioso políticamente porque en un imperio normal el único que manda es el emperador y su círculo cercano de ministros, generales, sus hombres más cercanos. En este caso este era un imperio con un parlamento, un parlamento más o menos que tenía cierto peso, no era de puro adorno como habría de ser la Duma en la Rusia de Nicolás, el último Nicolás, el último zar. Tenía ciertas capacidades políticas, como mínimo servía de punto de apoyo para la oposición política y por lo consiguiente Napoleón no podía simplemente hacer lo que se le daba la real gana. En esos años, desde el momento en que él se corona emperador hasta que termina su imperio con esta guerra, estos 20 años, Francia dio un salto importante en desarrollo industrial, cultural y social. Se desarrolló el ferrocarril, más de lo que estaba empezando a desarrollarse. Aparecieron industrias pesadas y en muchos sentidos Francia comenzó con atraso en comparación, por ejemplo, con Gran Bretaña, a entrar en lo que podríamos llamar la modernidad industrial. Pero esto produjo sus propios problemas. La industria produce una nueva categoría de ciudadanos que son los proletarios, los obreros fabriles. Obreros fabriles que ustedes se podrán imaginar, especialmente en esos tiempos, vivían en condiciones muy, muy, muy reducidas. Los salarios eran muy bajos, sus ingresos eran pobres, vivían en barrios miserables, en las ciudades donde estaban estas industrias. No tenían ni siquiera las ciertas ventajas del campesinado, que aun cuando pueda ser explotado, al menos está en medio del campo, puede sacar una fruta de un árbol, está en un paraje mucho más salubre, mucho más sano, mucho más agradable, puede tener tal vez una pequeña parcela para cultivar sus propios productos, puede tener un galpón con gallinas. Un obrero industrial, tanto en Francia como en Inglaterra, como en cualquier parte, es un hombre que vive en la ciudad, que no tiene otra fuente de ingreso que el salario que obtiene en la fábrica, que con eso te tiene que alimentar, pagar un arriendo en alguna buhardilla miserable, y vive en barrios malolientes, en esa época, sobre todo en París, con una salubridad pública insuficiente. Entonces, una vida muy miserable, por lo tanto, un grado de efervescencia muy grande. Habían revueltas, habían huelgas, habían toda clase de situaciones de ese tipo, que a su vez, directa o indirectamente, mantenían encendido, por así decirlo, los hornos de la Revolución de 1789, que no se había olvidado del espíritu de los franceses. La Revolución Francesa ha sido una especie de fantasma que ha durado por décadas, diría yo, por siglos, en la historia política, en el imaginario político francés.
Había además un tremendo grado de corrupción, como ocurre con todo sistema político que dura demasiado, como muy bien lo sabemos en Chile. eh, a poco andar aquellos que son parte de la élite y que no tienen ningún problema de que van a ser sacados del poder por alguna nueva elección, a medida que van aprendiendo además, por así decirlo, los trucos del oficio, a medida que se van formando las alianzas, los entendimientos con otros, eh, se va generando corrupción, se van armando redes de corrupción. Era una sociedad muy sensualista, una sociedad entregada a los placeres de la carne. Todos, y cuando digo todos, digo todos los personajes que tuvieran algún peso en la élite francesa, en el gobierno, en el ejército, en prácticamente todos los círculos de la sociedad, o sea, de la alta sociedad, de aquellos que estaban dentro u orbitaban alrededor de la corte de Napoleón, de este Luis Napoleón, tenían amantes. O sea, si un hombre de posición no tenía un amante, era considerado un pobre diablo. En la prostitución, las prostitutas de mayor elegancia, que incluso abrían sus propios salones y recibían gente. Todo un mundo de bailes, de carnavales, de negocios ruinosos, de estafas, fue creciendo y desarrollándose, y de lo cual hay una literatura histórica muy interesante, que si este curso lo hago ya con mucho más detalle en este seminario, les voy a entregar una completa bibliografía sobre eso, porque es muy interesante. Esa sociedad es al mismo tiempo aquella en la cual emerge una gran cantidad de artistas importantes. La pintura impresionista nace en la última década del régimen de Luis Napoleón. Entonces es una sociedad decadente por un lado, pero creativa por el otro. Había nacido una buena cantidad de literatos. Estaba activo Flaubert, Anatole France y otros. Estaba activo Renan, me parece otro importante literato francés. Después los pintores impresionistas, que luego cobrarían mayor peso más a finales del siglo XIX, estaban ya comenzando a trabajar. Habían intentado incluso hacer una exposición en el Louvre, los sacaron de ahí, no los dejaron. Sus pinturas les parecían entonces todavía, estoy hablando de los años 60 del siglo XIX, unos mamarrachos. Había una ebullición artística, plástica, creativa importante, coexistiendo con los escándalos, las intrigas, la decadencia, todo lo que orbitaba alrededor de la corte de Luis Napoleón, que era a su vez el mismo, un tipo muy mujeriego, un hombre totalmente entregado a los placeres de la carne, digámoslo así. Y ese mundo es el que se desplomaría en 1870. Ahora, ¿por qué esta guerra? ¿Qué tiene que ver este cuadro que les estoy dando de la Francia del periodo de Luis Napoleón con la guerra? Tiene que ver en el sentido de que allá finalizando ya la década de los 60, todo el aparato de legitimidad del régimen se estaba desplomando. La oposición, que había usado como pivote estos parlamentos, esta cámara, era más vociferante. Habían más problemas con las clases proletarias, con el obrerismo, digámoslo así. Los mismos burgueses que habían crecido en riqueza en estos años de crecimiento económico ya estaban fastidiados con este régimen napoleónico y tenían intenciones de volver a una república, o sea, de tener una presencia más inmediata en la gestión del poder. Todas las externalidades que produce un régimen monolítico o relativamente monolítico estaban madurando por todos lados. Al mismo tiempo, Luis Napoleón, y de hecho toda la élite francesa, estaba inquieta con el creciente poderío de Prusia. Prusia
era el estado más potente de ese conglomerado de estados minúsculos en miniatura, o no tan miniatura, pero en todo caso más pequeños que Prusia, que constituían lo que ahora llamamos Alemania. No existía Alemania como un estado, existía Prusia, existía Bavaria, existían como 200 principados minúsculos. Y hacía tiempo ya que, especialmente en los sectores más jóvenes, en la población de todos estos principados, de todas estas pequeñas unidades minúsculas y de Prusia, unidos obviamente por la cultura, el lenguaje común, eso era absolutamente común en toda esa zona, había ido creciendo la idea de la unidad, de generar una sola entidad. No los voy a latear en este demo contándole detalles acerca de la política que se vivía dentro de Prusia y entre Prusia y estos otros estados o estados en miniatura. Solamente les diré que quien reinaba en Prusia se llamaba Guillermo, y quién fue durante muchos años el hombre que manejaba la política en esta monarquía que también tenía cámaras, que manejaba la política, que manejaba los partidos políticos, era el canciller de hierro, Otto von Bismarck, uno de los grandes, o quizá el más grande político del siglo XIX. Ese hombre no perdía nunca su sentido, su propósito de unificar a Alemania alrededor de Prusia. Antes de que eso ocurriera, Prusia estaba en permanente conflicto político con un reino que está a su lado, Austria. Austria y Prusia competían por influenciar estos otros estados en miniatura, estos principados minúsculos, y en función de esta competencia, que se comenzó a hacer cada vez más áspera, hubo una guerra entre Prusia y Austria en 1866. La guerra contra los húngaros, contra los austríacos, que terminó con una victoria total de los prusianos. La victoria total de los prusianos se debió en parte a las torpezas del alto mando austríaco, que estaba dirigido por un general Benedek, y por otro lado a la habilidad estratégica de un general muy brillante alemán, o prusiano más bien dicho, que se llamaba von Moltke, a la decisión política, a la audacia de Bismarck y a algunas razones técnicas, específicamente a que la infantería prusiana usaba, a diferencia de los austríacos, un rifle de aguja. Ya les voy a explicar sobre eso una vez que les cuente de mis sponsors de fin de semana. Parto con uno que me estaría haciendo falta ahora para suavizar mi garganta, que es Lof. Pero es muy temprano, ¿no? Para mí. El Lof es una viña, estimados amigos, pequeñita, una viña de boutique, una viña que hace vinos especialmente ricos. No producen millones de botellas para un público así indiferente, anónimo, sino que producen para gente con muy buen gusto. Eso no significa que los precios son inalcanzables, ni mucho menos. Son vinos muy ricos. Es un vino de autor, como dicen. Los vinos se producen en el Valle del Maipo. Los detalles técnicos están acá, en vez de las típicas etiquetas llenas de poesía barata. Aquí se especifica todos los detalles de cuál era el lugar, cómo se sembraron las plantas estas de las viñas, cómo se embotellaron, en qué momento se embotellaron, cuántos meses estuvieron en una tinaja, cómo era la tinaja. Todos esos detalles aquí están, como ustedes ven, en todo esto, aquí y acá. Y el vino es muy bueno. Entonces, usted en el sitio puede pedirlo, encargarlo a su casa. La única condición, como ustedes ya sabrán, es que pidan una caja con 6 botellas. Ese es el mínimo. Por menos no se pueden hacer la operación. Sería, digamos, perder plata, literalmente. No, tienen que salir, ir a la ciudad, todo eso, una caja. Por lo demás, cuando uno compra vino, y es un vino bueno, que a uno le va a gustar, y yo les aseguro que les va a gustar, ¿para qué comprar una sola botella? Si nadie está obligado a tomarse las 6 botellas de un paraguaso. Ahí va a estar el vino esperándolo. Así es que, Lof. Les recuerdo además, Bomboni, esta pequeña empresita que se inició hace poco, de una familia serbia, me parece, que producen unos chocolates realmente ricos.
Me voy a comer uno de los que vienen adentro de la caja. Son chocolates rellenos con distintas cosas. En este caso me tocó chocolate relleno con chocolate. Los bombones tienen un diseño muy bonito. Son todos distintos, no son todos iguales. Y no les voy a mostrar más la caja porque me queda un solo bombón, porque he sido goloso y me los he ido comiendo. Ahí están los datos. Se los van a llevar. Parece que estuviera escuchando a mi mamá decir: no hable con la boca llena, mijito. Se los van a llevar a su casa. Son muy ricos. Hay también una presentación que viene en una bolsa con una marrita muy bonita. Los bombones son más grandes. Usted verá qué es lo que prefiere. Consúltelo, llámelos. Ahí están todos los datos. No se va a arrepentir, estimados amigos. Son realmente exquisitos. Como les he dicho tantas veces ya, el chocolate es un excelente alimento, energético, levanta el ánimo. ¿Qué más? No le haga caso a los que andan siempre, los aguafiestas, que no coma esto, que no coma lo demás allá. No se trata de reventar comiendo chocolate, se trata de probar el número suficiente y ya estoy que me como otro. Y, en fin, darse algunos pequeños gustos en esta vida, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Y, para terminar este bloque, no olvide, estimado amigo, que si usted tiene una pyme y tiene que, como todas las pymes, como toda empresa, por chica que sea, manejar un montón de papeleo, de trámites, como por ejemplo el tema de los impuestos, cómo se declaran, la gestión de su stock de mercancías, si usted vende objetos materiales, el tema de los pagos de los salarios de los empleados, que las cotizaciones, todo eso a veces suele ser bastante complicado, especialmente para personas que están iniciándose en una pyme y que no han tenido la costumbre de hacer estas cosas. Entonces, Kame les pone a su disposición un sistema de gestión hecho para pymes. O sea, un programa informático que se lo arrienda. Hecho para pymes significa que dejan de lado todas las complicaciones engorrosas que vienen en programas convencionales que están hechos para empresas de todos los portes y se concentran en lo que usted necesita. Y eso lo hace muy eficiente, muy fácil de usar. Uno aprende de inmediato cómo usarlo. Y hay muchos planes. Hay planes que van desde 15 UF al año. Este programa se arrienda. Así como usted, si compra, por ejemplo, Word, o sea, compra esta suite de oficina de Microsoft, usted paga una renta mensual o anual, ¿no es cierto?, por usar ese software. Bueno, aquí 15 UF al año, apenas un poquito más de una UF al mes, y créame que le va a facilitar enormemente sus operaciones. Usted puede cargar este software en el dispositivo más pequeño que quiera y va a tener entonces la oficina en el bolsillo. Y continúo entonces con esta Prusia que tenía la ambición de llegar a una ambición que no era igual en todos, no era tan uniforme como la estoy contando. Habían algunos que tenían resistencia a unirse con Prusia, había también una oposición a eso, otros tenían otras ideas sobre cómo tenían que conformarse esta unidad, pero Bismarck no perdía de vista esta cuestión. Y cuando las complicaciones con Austria, que no las voy a detallar aquí, se hicieron ya insalvables, hubo una guerra que duró muy poco, y como les decía, Prusia fue vencedora por la habilidad de von Moltke, por la audacia política de Otto von Bismarck, por la relativa incompetencia del alto mando austríaco y por el rifle de aguja. El rifle de aguja es, por así decirlo, el primer rifle moderno. Se llamaba Dreise. Hasta ese momento, todos los ejércitos del mundo usaban, y ustedes lo pueden ver incluso, se usaron en la Guerra Civil Norteamericana. Si ustedes han visto las películas, van a ver a los tipos que disparan y luego empiezan a morder un cartucho, echar la pólvora por la boca del cañón del mosquete, la bala, después lo taconean con una baqueta, después echan atrás el percutor, ponen un fulminante, en eso se había avanzado un poco, disparan y así sucesivamente. Aún los tiradores más
eficientes, no podían hacer más de unos 2, 3 disparos así por minuto. Había que estar de pie para hacer la carga del rifle. Usted no puede hacer todo eso botado de guata en el suelo. Y se inventó este rifle de aguja, que era básicamente como un rifle moderno en el sentido que tenía una recámara, que usted al mover una manilla, un émbolo, digamos, en el fondo usted abría la recámara, ponía un cartucho, que se llamaba cartucho, y se sigue hablando de cartuchos a veces, porque no era como las balas de ahora, que es una vaina metálica de cobre habitualmente, o de bronce, no sé exactamente la aleación que usan, y en la punta va la bala, y en esa envase metálico va la pólvora y el fulminante, ¿no es cierto? En esa época, esa vaina metálica era en realidad un cartucho de papel. En la punta tenía amarrado la bala, y el cartucho tenía en la base un fulminante. Entonces, el hombre corría el cerrojo, así se llama en realidad, no palanca, el cerrojo de la recámara, quedaba abierto un espacio, embutía el cartucho, cerraba el cerrojo. Al accionar esto había quedado echado hacia atrás el percutor que golpeaba una aguja, por eso se llama rifle, y esa aguja empujada violentamente contra el fulminante hacía detonar la carga de pólvora que disparaba la bala. Ese era el rifle. Ustedes comprenderán que eso es de mucho más rápido de usar que cargar un mosquete. La operación de echar el cerrojo, poner un cartucho, cerrar y disparar es mucho más rápido que toda la carga por la boca de un mosquete. Fuera de eso, usted puede cargar un rifle de aguja, no muy rápido, pero lo puede hacer tendido en el suelo. Puede en el suelo correr el cerrojo y hacer todo eso. De manera tal que, especialmente en la batalla más decisiva que tiene contra los austríacos, que tiene dos nombres, Sadowa y Königsgrätz, los austríacos fueron diezmados por el fuego de la fusilería prusiana. Esa fue la esencia del asunto. De hecho, incluso los austríacos tenían mejor artillería y lograron en algunos momentos hacer unas concentraciones de fuego artillero realmente devastadores. Pero el uso del rifle y la táctica prusiana, que consistía en tratar de envolver al enemigo, no un ataque meramente frontal, sino que un ataque frontal hasta cierto punto para lo que se llama fijar al enemigo. El enemigo no se puede mover a otro lado porque está frente a un enemigo que le está disparando, tan fijos en un lugar, por lo tanto, y se busca envolver los flancos. En vista de esa derrota, los austríacos, los franceses quedaron muy preocupados, súper preocupados, y empezaron a mirar a Prusia, este poder creciente, como un adversario que venía a disputarle a Francia, al imperio de Luis Napoleón, la primacía en Europa. Y empezaron a desarrollarse lo que sucede al principio: sospechas, resentimientos, envidias quizás, temor. ¿Qué va a pasar cuando Prusia siga creciendo? Nos van a poner la pata encima. La vieja causa que menciona Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso. Entonces, un par de años antes de que la situación llegara al clímax político que ya voy a contar, los franceses, el gobierno francés, o específicamente Luis Napoleón, que pese a ser un tipo bastante decadente, no era nada de leso, empezaron a tratar de preparar su ejército, un ejército que usaba mosquetes, un ejército bastante avejentado, un ejército que tenía mucha experiencia, pero experiencia luchando contra insurgentes en el norte de África. Los groñares llamaban a los soldados franceses porque eran gruñones, porque eran indisciplinados, porque eran buenos para el botellón. O sea, la imagen, si ustedes ven en Google imágenes de los groñar, pueden poner la palabra grognard, se escribe, van a ver unos tipos, unos viejones, mal vestidos, con ninguna disciplina y corrección que uno asocia a un militar, sino que unos tipos desmadejados, indisciplinados, cuarentones, cincuentones o treintones, en ningún caso jóvenes llenos de entusiasmo, tipos escépticos. Ese era el ejército francés. Y se empezó a preocupar Luis Napoleón. Se empezó a dar cuenta que
ese ejército prusiano parece que era más fuerte de lo que hubieran podido pensar. Así que empezó a hacer algunos desarrollos técnicos. Se dieron cuenta de la eficacia del rifle de aguja Dreyse alemán, que era capaz, tenía un alcance más o menos efectivo de 400 metros. El alcance efectivo se llama, en un arma de fuego, a la distancia que puede recorrer la bala todavía con una velocidad suficiente para penetrar un cuerpo. Si no lo penetra, porque ya llega muy despacio, no sirve de nada. Y eso depende, obviamente, de varias condiciones balísticas. Desde luego, depende de la velocidad de salida de la bala. La bala apenas sale del cañón de un arma de fuego, tiene que luchar contra dos fuerzas. La gravedad, que está empujando permanentemente apenas a ese objeto, cualquier objeto que vaya desplazándose por el aire, está siendo atraído hacia el suelo por la gravedad, y tiene que luchar contra la resistencia al aire. Incluso si hay viento, contra la resistencia y el movimiento del aire. Y entonces, inevitablemente, una bala de cualquier arma, incluyendo las armas modernas, tiene una trayectoria que va en parábola hacia el suelo. Y para llegar más lejos, por lo tanto, hay que disparar en elevación. Pero si no llega con suficiente velocidad, la bala no sirve de nada. Llega como una miga de pan, digamos. El rifle Dreyse de los prusianos tenía un alcance efectivo de más o menos 400 metros. El rifle que desarrollaron los franceses, muy apresuradamente, bajo la dirección de un ingeniero llamado Antoine Chassepot, y así se llamó el rifle Chassepot, era infinitamente superior, tenía un alcance efectivo de 1200 metros, el triple. O sea, la bala salía con mucha más velocidad, era un calibre menor, todavía un calibre bastante grueso comparado con el calibre normal de las armas que se usan ahora, pero mucho menos calibre que lo que disparaba el rifle. Entonces desarrollan el Chassepot y desarrollan la mitrailleuse, una ametralladora muy primitiva, pero ametralladora a fin de cuentas. Y mientras se hacían estos desarrollos tecnológicos, empezó a generarse la situación política que llevaría a la guerra. Por un lado, Bismarck tenía la convicción de que esa unidad de los distintos componentes del mundo cultural alemán solo podía producirse a sangre y fuego. Él siempre decía, la política de verdad no se hace con discursos, se hace con hierro y sangre. Y por lo tanto, llegó a considerar que una guerra contra, por así decirlo, el enemigo natural de siempre, de ese sector del mundo, los franceses, iba a ser el medio para generar la unidad. Y por el lado de los franceses, la idea de enfrentarse a estos prusianos que estaban agarrando demasiada fuerza y que podían convertirse el día de mañana en el verdadero hegemón de Europa, y la idea de arrancar de los problemas internos que ya les he contado, uniendo a todo el mundo, a estos obreros descontentos, a estos políticos vociferantes, a esta burguesía que ya estaba empezando a mirar con sospecha al régimen, la manera de unirlos era en una guerra. Las guerras unen, por un momento. De manera que los dos lados tenían interés en hacer una guerra. Los dos lados creían que podían sacar dividendos políticos. Uno para crecer y el otro para no decrecer, para no derrumbarse. De forma que, sobre la base de ciertas situaciones que se dieron, políticas que no voy a detallar ahora, que se convirtieron en el fondo en pretexto, Francia y el Estado prusiano entraron en guerra. Y ahora vamos a las dos primeras batallas para que ustedes vean cómo todos estos elementos confluyen en el campo de batalla, porque en una guerra lo que están en juego no son simplemente las fuerzas militares que están ahí en el campo, sino que en esas fuerzas militares está expresado todas las fuerzas y las debilidades de las sociedades de las cuales esas fuerzas armadas son parte. Los franceses iniciaron esta guerra sin tener ningún plan de ninguna clase. No tenían un alto mando que hubiese estado planeando por años una posible campaña contra Prusia. No tenían nada. No tenían ni siquiera mapas. No tenían un plan de movilización. No sabían qué hacer.
Y por consiguiente, la movilización, o sea, el acto por el cual las fuerzas militares son congregadas, armadas, provistas de lo que requieren y llevadas a la zona de donde se van a desplegar, fue horrible. Las carreteras francesas tenían tacos de carretones. Los ferrocarriles llegaban, el ferrocarril que llevaba un tipo de abasto X, llegaba a la estación equivocada, y en vez de llevar cajas con municiones, a lo mejor llegaba con cajas con quepís o con pan, y viceversa. Los soldados eran llevados de un lado a otro, y gran parte del ejército francés quedó agotado con estas marchas y contramarchas. Los llevaban a una ciudad para suministrar, porque ahí estaba el depósito de esa unidad militar. Después los ponían de vuelta a la ciudad de donde habían partido para tomar un tren que quizás no llegaba nunca, para llevarlo a otra parte de la cual lo desplegaban por caminos en marchas interminables, en un clima espantoso, pleno verano, julio, agosto, pleno verano en Francia, unos calores agobiantes. No tenía plan. Luis Napoleón no tenía plan. Su alto mando, formado en gran parte por generales de corte, generales que estaban ahí llenos de estrellas, uniformes y cascos y adornos y charretera, por una cuestión de que habían sido nombrados por simpatía, porque eran amorosos, porque eran favoritos del emperador, pero no por capacidades militares. El único militar que tenía una experiencia, digamos, a nivel de generalato, que tenía una experiencia relativa, era el mariscal Bazaine. Pero el mariscal Bazaine no era ninguna lumbrera, era un hombre bastante mediano, de facultades muy mediocres, que sí tenía experiencia, había sido bastante efectivo en las campañas en el norte de África, que son campañas contra insurgentes, contra grupos más o menos pequeños, de bandidos que salen del desierto a robar en alguna parte y luego desaparecen otra vez en el desierto y se les persigue. Un poco como ustedes ven en las películas de la Legión Extranjera. No era un hombre que tuviera una experiencia en la movilización de ejércitos para luchar contra otros ejércitos. No sabían qué hacer. No había un plan, no había un propósito. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta guerra? Vamos a hacer una campaña defensiva, vamos a invadir Alemania para atacar a sus distintos cuerpos de ejército uno por uno al detalle antes que se converjan. No había ningún plan. Y por consiguiente, después de esta horriblemente ineficiente movilización, en que incluso, según cuentan los historiadores, hubo soldados que ya exasperados se suicidaron, tipos que iban para allá, para acá, caminatas de docenas o de kilómetros, luego para volver al punto de partida porque se habían equivocado. Una cosa realmente los tres chiflados. Cuando finalmente llegan y se dispersan estas distintas unidades del ejército francés, no les voy a dar más detalle porque no tienen sin importancia ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Que lo voy a contar después de este próximo bloque, que lo voy a partir con la Academia de Música de Patricio Aracena Gijena. La academia se llama Gijena, que ofrece cursos online de canto popular y lírico, piano, teclados, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz, hablada, etc. Horarios muy amplios, de lunes a sábados. Contacte a Patricio. Si usted alguna vez aprendió un poco, después dejó la cosa por cualquier motivo, guitarra o piano, este es el momento de retomar, ahora que tenemos todos más tiempo, ahora que nos estamos hasta acostumbrando a pasar más en la casa, es una buena oportunidad, un buen momento. Si usted nunca, pero siempre quiso aprender a tocar la guitarra, este es el momento. Si usted le gusta cantar, pero sabe que no tiene educada su voz, ojo con cantar sin la voz bien impostada porque las cuerdas vocales sufren mucho. Bueno, también las clases son online y, como he dicho, de todas las clases online son muy potentes, son muy fuertes, son muy eficaces. Así es que entre en Gijena al sitio gijenaproducciones.com, gijenaproducciones.com. Hay también un teléfono que ustedes están viendo a mi izquierda y contáctense con Patricio para contratar un curso de música. Y amigos, si usted tiene acumulado millaje por vuelos que hizo quizás cuando, y no se ha olvidado que
kilómetros o millas acumuladas se pierden, pasado cierto tiempo usted se queda en cero, no quedan permanentemente en una especie de cuenta corriente, se evaporan. Antes que eso suceda, antes que usted pueda aprovecharlos viajando, ahora es bastante difícil, entre a kmmillas.cl y cambie ese millaje por plata. Le van a comprar sus millas. Conviértalas en millas que no son nada para usted, que no valen nada y que además van a desaparecer. Conviértalas en plata que va a aparecer en su bolsillo. kmmillas.cl. Y si usted quiere sanitizar con un producto muy potente que es el amonio cuaternario su casa, póngase en contacto con Sanitización Siglo XXI. Sanitización Siglo XXI @gmail. Ahí lo va a atender el propio autor de esta iniciativa. Es una de estas iniciativas que tenemos que apoyar, como tantas otras que han surgido en estos tiempos espantosos. Gente que ha iniciado nuevas actividades. El señor de Sanitización Siglo XXI inició esta actividad, tiene todos los permisos correspondientes de salud y hace un excelente trabajo. Sanitización Siglo XXI @gmail.com. Haga que esta empresa funcione bien y sanitice su casa, pues. Voy a dejar el último bloque para más rato. Entonces, los franceses no sabían qué hacer. Aquí están las tropas, los movilizamos pésimo. Hay ciudades donde llegaron municiones, pero no llegó el pan, y otras en que llegó el pan y no llegaron las municiones. 3.000 vagones perdidos, no se sabe dónde. Las tropas están mal alimentadas, furiosas, agotadas, marchas contra marchas. Bueno, ok, llegamos cerca a la frontera de las zonas que corresponden a lo que ahora llamamos Alemania. ¿Qué hacemos con esas tropas? Bueno, no tenían ni idea qué hacer. No tenían ni idea. Verdaderamente impresionante. Luis Napoleón no tenía un plan político militar. Entonces, mientras que el adversario, Bismarck y von Moltke, sí tenían un plan. Se habían movilizado rápidamente. Habían movilizado el doble o el triple de tropas. Sabían exactamente a dónde llevarla, dónde concentrarla y cuál iba a ser el plan de operaciones. Tenían un plan de operaciones. Y su objetivo era muy claro, destruir las Fuerzas Armadas francesas. Y políticamente hablando, con eso, y como así ocurrió, se iba a constituir esta unidad política que se llamaría el Imperio Alemán. Pero antes que eso pasara, antes que empiecen los disparos, los franceses, sin saber qué hacer, deciden que tienen que por lo menos hacer un golpe de efecto. Y entonces a unas cuantas unidades, no todo el ejército, sino que una parte, el ejército en su conjunto estaba además muy mal desplegado, en parte que no tenían apoyo unos con otros, que estaban a mucha distancia. Una parte del ejército es enviado a invadir unos pocos kilómetros más allá del Rin una localidad que se llama Saarbrücken. ¿Para qué? No sabían, pero había que dar una impresión a la prensa, al público francés. Recuerden ustedes que esta guerra en gran parte para los franceses está inspirada en su necesidad de crear un efecto en la población francesa, un efecto unificador, un efecto de un imperio triunfante, exitoso. Entonces, uno no hace una muestra de éxito, digamos, quedándose en el campamento. Entonces van para que aparezcan las tropas francesas invadiendo. E invaden unos cuantos kilómetros y llegan a Saarbrücken. Se enfrentaron a unos pequeños grupitos de avanzadillas prusianas, hubo unos cuantos intercambios de disparos, casi no hubo derramamiento de sangre, murieron muy pocos. Para hacer una batalla, 84 alemanes, 86 franceses, nada para una guerra, quiero decirle. ¿Y ahora qué? Ok, estamos en Saarbrücken, entramos ahí con las bayonetas, con un pan clavado y cantando las canciones quizás de la época del verdadero Napoleón. ¿Y ahora qué hacemos? Pero mientras tanto, en los alrededores, ya acercándose, estos cuerpos de ejército prusiano se venían aproximando en masa. Y ellos ahí estaban, unos pocos franceses, instalados en Saarbrücken sin saber qué hacer y amenazando la situación con ponerse negra. Los iban a envolver por todos lados, tropas 10 veces más numerosas. Se retiran. O sea, conquistan, entre comillas, Saarbrücken y luego se retiran. O sea, una operación completamente sin ningún resultado, sin ningún efecto, sin ningún propósito. Una operación para salir en los diarios. Y por un momento los franceses se lo creyeron y hablaban en la prensa francesa del gran éxito.
Después se dieron cuenta que iba a gato encerrado y qué clase de gran éxito es ese cuando luego se enteran que las tropas se han reposicionado más atrás. Finalmente, con un ejército tan mal organizado que ni siquiera tenía capacidad para explorar los alrededores, cosa que es esencial para un ejército de todas las épocas, tener scouts, es decir, unidades que se dedican a moverse más allá, hacia los lados, hacia adelante, incluso a veces hacia atrás por si acaso, kilómetros por delante, para ir viendo dónde está el enemigo, cómo se están desplegando. Eso se ha hecho en todos los tiempos. Y para eso, los alemanes, o sea, los prusianos, usaban muy bien la caballería. Habían dejado de usar la caballería como una fuerza de choque, comprendiendo que una fuerza de choque y caballería contra una fusilería bien organizada es simplemente una masacre, como le pasó a los coraceros franceses en Waterloo precisamente, y los usaban como scouts. No les interesaba agruparlos en un escalón sólido para atacar así como una tromba, una tropa que los iba a acribillar, sino que los desperdigaban para hacer exploración. Lo que ahora en las guerras modernas lo hacen estas unidades que ustedes ven motorizadas pequeñas, estos tanques muy livianos o vehículos que llevan unas pocas tropas y un cañón de poco calibre con el fin de moverse. Porque a pesar de que tenemos sistemas ahora, los ejércitos de vigilancia aérea, fotografía, satélite, aún a veces es necesario por razones tácticas tener alguna idea de dónde está el enemigo, más o menos, en el plano más táctico, más de detalle, en el terreno mismo. La caballería francesa no se movía, como en la época napoleónica, del Napoleón verdadero y de antes. Estaban en pelotón, en masa, agrupados detrás de la infantería sin hacer nada. Por lo tanto, las tropas francesas, los oficiales franceses, no tenían ni idea de dónde estaban los prusianos, hasta dónde habían llegado, cuántos eran. Las informaciones que tenían y que les llegaban eran lo que les contaba un periodista de Suiza o de Inglaterra que se había movido para el otro lado, o lo que le venía a contar el alcalde de un pueblecito que le decía, fíjense que ya llegaron tropas prusianas acá. La caballería francesa no avanzaba, y cuando llegaba a avanzaba un par de kilómetros, se ponían a almorzar con mucho frasco, le preguntaban a algún labriego por ahí si habían visto algo, no, ¿a qué? Y se regresaban, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Pero con estas informaciones ridículas por el ejército, lo que les cuenta un periodista, lo que les cuenta un alcalde, se percataron que venían masas, y finalmente un grupo de ejército se despliega, unas cuantas divisiones, no un ejército o un cuerpo de ejército, unas pocas divisiones se despliegan en la línea de Busenburg. Se despliegan en un terreno favorable para la defensa, pero estamos hablando de 8.000, más o menos, tropas, que iban a enfrentar a 45.000 prusianos. O sea, 5 veces más, casi 6 veces más. Y ahí se desarrolló entonces la primera batalla, que casi daría la tónica a todas las batallas que vinieron después, que hubo varias. Los franceses se desplegaban en posiciones defensivas, muy apelotonados, primer error táctico, porque no sacaban provecho entonces a la eficacia de su rifle Chassepot, detrás de trincheras, detrás de muros. Su artillería era muy pobre, era una artillería, podríamos decir, del siglo XVIII. Eran cañones de bronce que disparaban un proyectil. Eso sí, no era un proyectil sólido, un proyectil con una carga explosiva, pero una carga explosiva activada con un fusible. O sea, una bola de fierro con pólvora y embutida en cualquier sector de la superficie de la esfera, un fusible, es una especie de mecha, con distintas duraciones. Una calculada para explotar más o menos en altura y sembrar metralla, otros más hacia abajo, etc. Pero eso es muy impreciso. Una mecha siempre es muy impreciso. Era una artillería muy anticuada. Los prusianos tenían cañones Krupp con proyectiles que explotaban en contacto. O sea, el obús típico que tiene un percutor en la ojiva, o de otra manera, que explota su carga explosiva, que en esa época era pólvora.
con impacto. O, en el caso de la artillería más moderna, luego que ha penetrado el blindaje. Entonces, toda esta batalla, la primera batalla entre estos 8.000 soldados más o menos, puestos en una colina, en una posición muy buena defensiva, pero eran 8.000 y muy apretados, ocupando poco espacio, digamos, se enfrentaron a esta línea ancha de 40.000 que avanzaba por todos lados. Por lo tanto, la primera fase de la batalla fue, por supuesto, una carnicería para los prusianos. Los franceses empezaron a disparar sus chassepot alrededor de los 1.200 metros de distancia. Los rifles de los prusianos no tenían ese alcance, tenían un alcance efectivo de 400 metros, y por lo tanto tenían que avanzar más de 1.000 metros sin poder devolver el fuego, y recibiendo el fuego de las ametralladoras estas, muy mal usadas, en vez de usarlas en ráfaga, como se usa una ametralladora para cubrir un espacio grande, se concentraban en una persona, en un soldado, como si fuera un rifle. Naturalmente producía mucho espanto en los prusianos porque la descarga de las balas de grueso calibre hacían desaparecer a una persona, literalmente, no quedaban más que los bototos en el suelo, nada más, literalmente. Entonces, en esa primera etapa, en las batallas, en la batalla de Luxemburg, los alemanes, los prusianos sufrieron, y los de Baviera y otros grupos de estos estados que tenían ciertos grados de alianza con Prusia, sufrieron enormes bajas. Los diezmaban. El chassepot, diestramente usado por tropas francesas que venían groñar con una experiencia de años guerreando. Sabían usar esos rifles, a pesar de que eran nuevos, pero tenían la experiencia del tirador de muchos años. Produjeron enormes bajas. Pero eventualmente los alemanes lograban acercarse, comenzaban a usar sus propios rifles, y sobre todo se lograba acercar la artillería. La artillería con bajas y todo, pero lograban acercarse lo suficiente para empezar a martillar las posiciones francesas. Y ahí el despliegue francés, basado en líneas compactas, se convertía en un blanco ideal para la artillería prusiana. Al estar además en una posición muy compacta, o sea, usando poco espacio a lo ancho, se prestaban para que una fuerza superior los pudiera envolver por los flancos. Y tampoco además una línea muy compacta es útil para la contraataque, porque están rodeados por todos lados. Entonces, en la segunda fase de esta batalla, los alemanes, los prusianos y sus aliados, haciendo uso de un mayor número de tropas, a pesar de las tremendas bajas, se logran acercar a las posiciones francesas y los empiezan a flanquear. Y mientras al mismo tiempo la artillería empieza a producir mortandad en estos grupos apretados de fusileros franceses. Y así entonces los prusianos lograban obtener esa situación ideal para ellos desde el punto de vista táctico que ellos llaman Kesselschlag, o sea, una batalla de envolvimiento, donde el enemigo, por muy eficaz que sea su rifle, está rodeado prácticamente por todos lados, y por lo tanto está en una situación táctica absolutamente indefendible, sobre todo si además los están bombardeando con una artillería superior. Por lo tanto, los franceses se retiraron de Luxemburg, y por lo tanto fueron derrotados. Y por supuesto en las derrotas se producen muchas bajas. Los prisioneros, los heridos, los muertos se acumularon. Los prusianos sufrieron muchas más bajas por el chassepot. Se dice que el rey, que es futuro emperador Guillermo I, cuando va al campo de batalla, quedó demudado y pálido al ver la cantidad de tropas prusianas que estaban por todos lados. Pero vencieron. Y luego tenemos la batalla de Spicheren, muy parecida, la misma cosa, donde esta vez los prusianos fueron menos eficientes. Hubo varios errores en el despliegue prusiano. Algunas unidades, en vez de seguir el plan de von Moltke, digamos, se fueron por la libre. Sus generales, a cargo de ese cuerpo de tropas, quisieron ellos por su cuenta, ser victoriosos. Uno de esos cuerpos, dirigido por un general alemán llamado Kament, creyó que las tropas francesas se estaban retirando, que estaban enfrentando solo una retaguardia en retirada, y atacó,
y la verdad estaba enfrentando a un cuerpo de ejército francés completo y bien atrincherado, y por lo tanto fueron barridos del mapa, literalmente. La idea de los prusianos en estas batallas era lo que se llama tomar la esquina a la toalla. Tomar la esquina a la toalla significa no sabemos qué tenemos al frente. Así que pongámonos en contacto y tiremos para ver de qué porte es la toalla. Si estamos enfrentándonos a un grupo pequeño o uno más grande, y mientras tanto irán llegando refuerzos. Esa era una manera de concebir las operaciones en terreno, pero que es muy costosa, y les costó otra vez un campo sembrado de soldados prusianos. Pero eventualmente, al igual que en la batalla de Duesenburg, las tropas logran, dada su superioridad numérica y a pesar de las muchas bajas, logran aproximar una masa sustantiva, logran aproximar su artillería superior barrió a los franceses, las tropas por todos lados también lograron compensar o neutralizar la mayor eficacia del arma del rifle francés. Y de ese modo se libraron todas las batallas prácticamente entre prusianos y franceses. Por un lado, tropas más numerosas, con mejor artillería, con infinitamente mejor dirección táctica y estratégica. Estrategia, o sea, el movimiento de las tropas antes del combate, el despliegue de las grandes masas en el teatro o en el escenario de la guerra. La táctica, las operaciones concretas en el campo de batalla. En eso los prusianos fueron muy superiores y quedó además demostrado una vez más, lo que ha sido demostrado en muchas ocasiones, al punto que incluso es tema de uno de los más famosos libros que se han escrito sobre táctica, sobre la guerra, que se llama precisamente De la guerra, Der Krieg, de un señor. Aquí tengo el libro, Karl von Clausewitz, quizás ustedes han oído hablar de él. En este libro, que lo tengo empastado como todos mis libros valiosos, explica que una batalla basada en puntos defensivos es una batalla perdida. En una batalla basada en defender puntos, usted puede infligir muchas bajas, pero si no tiene capacidad para contraatacar y quebrar el dispositivo enemigo, sobre todo quebrar la moral, el quien no está atacando, por muchas bajas que reciba, lo peor que le puede pasar es que deja de atacar. Pero también puede ocurrir que siga atacando hasta que rebasa esas líneas defensivas, las quiebra, por lo que se llama batalla de atricción, simplemente por acumulación de más y más tropas, más y más recursos, hasta que finalmente se rompe la defensa. Y por lo tanto, una defensa que solo aspira a defender, tarde o temprano es sobrepasada. Tarde o temprano, por muchas bajas que inflinja, es sobrepasada. Los alemanes tenían una concepción muy distinta, una doctrina militar, una doctrina táctica muy distinta que se vio a menudo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes podían estar siendo atacados, pero siempre sus generales estaban buscando la oportunidad del contraataque, porque sabían que la defensa pura está perdida. No puede, más que en el mejor de los casos, demorar al enemigo, hacer que deje de atacar por un rato. Pero con eso no se logra mucho. La defensa es eficiente en la guerra cuando, al debilitar por las bajas al enemigo, los deja más débiles para el contraataque, que va a aprovechar ese desgaste que ha sufrido el atacante para entonces quebrarlo. Si no se hace eso, el que nos ataca, que ha sufrido bajas, va a reconstituir sus fuerzas y va a volver a intentarlo y finalmente va a vencer. Eso lo explicó muy bien von Clausewitz en este famoso libro que está disponible, yo creo, fácilmente en Amazon, en alemán, en inglés, en francés, en todos los idiomas, no sé si estará en castellano, De la guerra, Der Krieg. Krieg es guerra en alemán. De ahí viene la expresión Blitzkrieg, guerra relámpago. Hubo entonces ese defecto en todo el despliegue francés: pésima dirección, cero estrategia, tácticas equivocadas y posiciones defensivas que tarde o temprano el enemigo, por muchas bajas que sufriera, iba a superar. Y una vez que se produce una derrota, se produce una situación psicológica muy difícil de superar después. Un enemigo derrotado queda no solo derrotado por las fuerzas que ha perdido en el campo de batalla, sino que queda desmoralizado.
muy desmoralizado. Es muy difícil reconstituir eso, sobre todo si estamos hablando de campañas en que las operaciones militares se suceden con mucha rapidez. No hay tiempo de recomponer el ánimo. Entonces, el resultado de esta guerra fue la derrota de Francia. Los alemanes sufrieron muchas bajas, pero ganaron. Los franceses también sufrieron muchas bajas, como ocurre siempre con los derrotados, y perdieron. Eso fue. Después la historia continúa con una guerra interna en Francia contra las tropas prusianas de ocupación, pero eso es otra historia, es una especie de segunda guerra que no tiene nada que ver con la de Luis Napoleón, porque Luis Napoleón ya estaba exiliado en Inglaterra y se había acabado el imperio y regía una república. Se fundó una nueva república, así improvisada rápidamente, que tuvo su sede obviamente en París, donde luego además se producirían un fenómeno revolucionario que ha sido siempre llamado la Comuna de París, que terminó destruida por la represión de las propias tropas francesas. Y eso sería, estimados amigos, un demo, lo que les acabo de dar. No sin antes contarles, tengo un par de cosas todavía que decirles, que todavía está disponible este libro de Ulises Caravantes, que a propósito de historia que estamos haciendo aquí hay guerras también, hay batallas, muy bien contadas y muy interesantes relativas a la revolución de 1859 en el norte de Chile. Este libro ha sido muy exitoso, así que no sé cuántos libros se ha seguido imprimiendo Ulises o no, pero en todo caso, si usted quiere tenerlo, póngale un mail a Ulises en ucaravantes@gmail.com y vea si le quedan, cómo lo compra, cómo lo obtiene, etc. Y les anuncio una muy buena noticia, estimados amigos. Miclimo ha iniciado una promo fantástica. Miclimo, la empresa de climatización, que como ustedes saben, tiene una campaña Súmate a Descontaminar para que usted reemplace la chimenea, la estufa parafina, todas esas cosas que queman combustible, que son peligrosas y contaminantes por los dispositivos de Climo. Pero ahora está ofreciendo una promoción realmente espectacular. Usted compra el dispositivo y tiene 60 días de prueba. Si por algún motivo, a mí absolutamente misterioso, no le gusta este aparato, que le da calor en invierno y le va a dar frescor en verano, pero si por cualquier motivo no le gusta, usted lo puede devolver y le van a devolver la plata. 60 días para probarlo. 60 días, estimado amigo, para que se den cuenta lo superior que es este tipo de climatización. Pero si a pesar de su superioridad usted de puro porfiado y decide seguir prendiendo fosforito y prendiendo fuego, lo puede devolver y le van a devolver la plata. Esta promoción está vigente también en Santiago, estimados amigos. Y finalmente, pero at last but not least, como dicen los gringos, espacioajedrez.com. Ponga el ajedrez en la cabeza de sus niños, de sus sobrinos, de sus nietos, de sus hijos. Les va a hacer muy bien. Les va a dejar instalada una manera de pensar que la van a poder ocupar en toda la vida. De hecho, en sus estudios, en su vida profesional, que es simplemente el pensamiento racional organizado y disciplinado, que es mucho más poderoso que el pensamiento desorganizado, o sea, es infinitamente más poderoso y produce resultados. La concentración, por ejemplo, ¿qué es lo que es finalmente el genio? Sino una concentración absoluta en un tema, absoluta. Pero usted no necesita llegar a que a su hija se conviertan en genio. Basta con que se conviertan en chicos mucho más inteligentes, mucho más racionales, mucho más productivos intelectualmente que los demás. Y el ajedrez es un gran medio para eso. Entre a espacioajedrez.com. Compre ya, si no la tiene, en la caja con el tablero y las piezas y las licencias para entrar a espacioajedrez.com. Compre también, si quiere, no está obligado, el reloj digital, o compre solo el reloj digital si ya tiene el tablero, o compre las dos cosas, lo que usted quiera. Le va a llegar el producto muy rápido. Pablo Tolosa, el autor de este espacio, un maestro internacional de ajedrez chileno, les va a hacer llegar muy rápido el producto a sus manos. Y muchas gracias por su atención, y no olviden que mañana domingo voy a estar en Matiné Ver Muy Noche con Álvaro Salas. Acompáñennos. ¿Por qué viene menos gente el domingo a vernos que el resto de la semana? Si es súper entretenido el programa con Álvaro, nos reímos mucho, la pasamos bomba y esperamos, y mucha gente, y la gente que viene también. O sea que, si no lo ha visto el programa nunca, échenle una mirada y se va a dar cuenta que no le estoy contando ningún cuento. Es la pura y santa verdad. Y eso sería todo por ahora, estimado amigo. Nos vemos mañana entonces.